buenas tardes amigos. Los saluda el doctor Tantaruna. Hoy, 10 de septiembre del 2019, en la plataforma informativa de Prensa Chalaca, daremos inicio a nuestro programa semanal Los Martes Jurídicos. Este programa se desarrolla en base a las preguntas y consultas que ustedes nos hacen. Pónganse a escribir estos momentos. Tenemos una hora para trabajar con ustedes. Con mucho gusto, absolver de todas las consultas y las inquietudes que tengan. También daremos cuenta de algunas de las consultas que llegaron en nuestro programa anterior y quedaron pendientes. Les agradecemos la gran acogida que ha tenido nuestro programa. Bien, vamos a iniciar con una consulta que quedó pendiente. Natalia Lichagón nos dice: doctor Tantaruna, mi consulta es: tengo un juicio con el padre de mi hijo desde el 2007, el cual ya pagó la primera liquidación, pero el juez le ordenó que depositara 400 soles mensuales, el cual no abona desde el 2018. Si usted ya cobró su liquidación hasta el 2017 y no cumple con el pago, lo que tiene que hacer simple y llanamente es presentar una nueva liquidación por el periodo que no le ha pagado, ¿ok? Es decir, seguir el mismo procedimiento y hacer los requerimientos una vez que esté aprobada la liquidación. Generalmente, y es mejor hacer el requerimiento de denuncia penal. Si en caso no paga, se va a la Fiscalía para que aperture el proceso penal correspondiente. Bien, nuestra amiga Alian BC nos indica: buenas tardes, doctor Tantaruna. Para empezar un juicio de alimentos, ¿qué se necesita? Y también saber cómo se hace, porque el padre de mi hijo está en España y es a él a quien deseo hacer el juicio. Infórmeme, por favor. Bien, cuando se hace un juicio de alimentos, lo principal es tener el documento que acredite la obligación alimentaria. Y este documento es el acta de nacimiento, donde conste necesariamente el reconocimiento de paternidad por parte del obligado. Accesoriamente, también se presentan otros documentos, como puede ser, por ejemplo, la constancia de matrícula, la constancia de pensión si es un colegio particular, gastos que puede haber generado la alimentación y atención a ese menor, la atención médica también. Y cuando se trata de demandar a alguien que vive en el extranjero, si usted conoce el domicilio exacto donde vive en el extranjero, se le tiene que notificar vía exhorto. Es un procedimiento largo y tedioso, pero es la formalidad que se tiene que cumplir. Si no conoce el domicilio en el país donde se encuentra esta persona, se tiene que hacer una notificación por edictos, bajo declaración jurada, de saber que no vive en el domicilio del Perú y que desconoce su domicilio actual. También, como sugerencia, se pide que se le notifique en el último domicilio que consta en su registro ante la RENIEC, que es el domicilio último que figuraba en su DNI. ¿Correcto? Bien, sigamos. Nuestra amiga Silvia nos dice y nos da su opinión: doctor Tantaruna, en el Poder Judicial del Callao son bien lentos, especialmente el especialista Mena del Quinto Juzgado de Paz. Espero que lo cambien. Bien, los procesos judiciales, lamentablemente en nuestra patria, son lentos, son muy lentos, y esto se debe a muchas circunstancias, a muchos factores. Uno de ellos es la desorganización, la falta de una buena administración, también la falta de personal y la sobrecarga existente. Es decir, hay más demanda y hay poco ofrecimiento de servicio de justicia. Por otra parte, es tanta la desazón que tienen los litigantes que no van constantemente al Poder Judicial, porque les dicen: su resolución sale la otra semana, vengas en 2 semanas, vengas en 1 mes, y van y no hay respuesta, y van y no hay respuesta, y así continúan y se van desalentando. Tanto así que, mire, ve, me habla del especialista Mena y le voy comentando: ese señor ya hace más de 6 meses que no trabaja en el Poder Judicial.
¿Se da cuenta? Entonces significa que usted hace más de 6 meses fue y tuvo una mala experiencia con él y ya no volvió a ir. Y eso a ellos le ayuda. ¿Por qué? Porque si usted no está atrás de su caso, nadie lo va a mover. Su abogado tampoco, porque lamentablemente los abogados no van a estar detrás constantemente. Yo cuando brindo servicios de este tipo de asesoría, les pido a ellos que pongan alma, corazón y vida y nos apoyen, sobre todo en ir a reclamar. ¿Correcto? Bien, Daniela Romero Hernández nos pide: doctor, una orientación para iniciar una demanda. Son los mismos requisitos que comenté hace un momento. Tener el acta de nacimiento, no se paga arancel judicial, hay una exoneración para los alimentistas. La madre está exonerada de pagar arancel y cédulas de notificación. Tiene que tener también documentos que acrediten gastos en ese menor alimentista, ¿correcto? Eso es muy importante. Además, no necesita la firma de abogado. Eso es muy importante tenerlo presente, ¿correcto? Bien, nuestra amiga M. Castro Jurado nos dice: buenas tardes. El caso de fallecimiento del padre y queda un menor de 11 años para poder recibir la pensión del menor. Mi mamá lleva haciendo el trámite para su pensión de mi hermana y ya tiene como 3 años. ¿Podría ir para que le estén paseando y pueda mi hermana tener su pensión? Ah, ¿dónde podría ir? Dice, porque la están paseando. Bien, cuando incumplen pues el pago de la pensión, me habla de una pensión alimenticia. Hay un procedimiento administrativo que se tiene que seguir. Hay un procedimiento, eso se llama una pensión de sobreviviente por orfandad, ¿correcto? Cuando la administración pública incumple sus obligaciones, es decir, no cumple con los plazos que señala la ley, uno puede insistir a través de otras instituciones que le den presión para estar reclamando. Porque a veces a nosotros no nos hacen caso. A los interesados no les hacen caso. A los administrados no les hacen caso. Es que ven cientos de estos casos. Le recomiendo que vaya a reclamar a través de la Defensoría del Pueblo. Porque la Defensoría del Pueblo es la que los va a instar a ellos para que efectúen la atención a su reclamo. ¿Correcto? Muy bien. Bien, otra consulta que nos hace Kalin. Esta consulta está pendiente de la semana pasada. Doctor Tantaruna, muy buenas tardes. Estoy depositando mensualmente entre 100 y 150 soles. Los vouchers los estoy guardando antes que me venga la denuncia. ¿Estoy haciendo bien? Gracias. Evidentemente que está haciendo bien que guarde sus vouchers que acreditan que cumple con su obligación alimentaria. Pero tenga presente que si en caso le hacen una demanda de alimentos, tenga por seguro que un juez no le va a señalar una pensión mensual de 100 o 150 soles. Téngalo muy presente. La pensión mínima probablemente sea entre 350 o 450. Probablemente. Tendrá que verse y analizarse su situación económica, pero esta no lo exonera para cubrir la obligación alimentaria. Por otra parte, debe usted tener presente que la pensión alimenticia se devenga solo a partir del momento en que le notifican la demanda. Es decir, nunca le pueden reclamar por un periodo anterior no demandado judicialmente. ¿Bien? Vamos a atender a Pamelita Sánchez. Muy bien, le agradezco a nuestra jefa de producción que me ha agrandado las letras. Pamelita Sánchez nos dice: doctor Tantaruna, muy buenas tardes. En el caso que ponga una denuncia por alimentos, pero él tiene trabajo estable, es independiente, ¿cómo podría hacer? A ver. Acá nos parece que hay una pequeña contradicción. Si él tiene trabajo estable, ya no es un independiente, es un dependiente, ¿ok? Entonces, cuando es una persona con trabajo estable, resulta mucho más fácil hacer el juicio. ¿Por qué? Porque admitida la demanda, se pide inmediatamente al juez que trabe un embargo sobre su remuneración. Eso es un embargo preventivo, lo que se llama en el mundo del derecho alimentario la asignación anticipada de alimentos, que no va a ser el monto que generalmente se da en la sentencia, pero el juez, utilizando un criterio, le va poniendo ese monto que va a notificar al empleador para que le retenga
mensualmente y se le entregue a usted en forma directa y personal. ¿Correcto? Bien, vamos a atender ahora otra consulta que quedó pendiente de la semana anterior. Felicitas Cerdas Rojas nos dijo: doctor Tantaruna, mi hijo tiene 17 años y su papá no quiere darme aumento para sus estudios. Él es un jubilado. Tiene derecho para darme por sus estudios. Él me pasa una pensión de 248. Bien, le vamos a explicar. Usted como madre tiene todo el derecho de plantear una demanda de aumento de pensión alimenticia hasta antes que su hijo cumpla 18 años. Una vez que su hijo cumple 18 años, él tiene que salir en defensa de su derecho, porque la norma legal establece que una persona que cumple los 18 años ya hace ejercicio de sus derechos civiles. Como tal, tiene el derecho de reclamarle alimentos al padre siempre que él tenga un estudio y siga una carrera con éxito. Entonces el padre tiene la obligación de seguir apoyándolo económicamente. Aparte de ello, la pensión alimenticia va a estar sujeta en relación al ingreso que él perciba como jubilado, cesante o pensionista. ¿Correcto? Téngalo muy presente. Bien, vamos a seguir avanzando con las consultas que nos han hecho nuestros seguidores. Escríbanos. Estamos en vivo aquí en la plataforma informativa de Prensa Chalaca, en los martes jurídicos con su amigo el doctor Tantaruna. Bien, Daneisha Ormaeche, mi vida, nos dice: doctor Tantaruna, quisiera saber si puedo hacer una demanda de alimentos a una persona que está en el penal. Bueno, esta consultita creo que ya la hemos reiterado anteriormente, ¿no? Esta le hemos explicado que sí es posible, y sí es posible demandar a esa persona. Se le tiene que notificar a través de la Dirección General del INPE del lugar o del penal en que se encuentre esta persona. ¿Correcto? Así que téngalo muy presente. Cualquier ampliación estamos a su servicio. Síganos todos los martes aquí en Prensa Chalaca. Bien, Sandy Justin Yadiel nos acaba de escribir: buenas tardes, doctor, ¿cómo puedo hacer un juicio a una persona que está en otro país? Pero mi menor no está firmado, solo asentado. ¿Cuánto me correspondería porque él tiene otros hijos? ¿Valdría la pena hacer juicio? Bien, no solamente tiene que tener presente que es un juicio de alimentos, sino es un juicio de reconocimiento de paternidad extrajudicial, extramatrimonial, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido acá es que ese señor aún no ha reconocido a su hijo. Y al no haberlo reconocido, tiene que hacer en una demanda, la demanda de reconocimiento y accesoriamente el pago de una pensión alimenticia. Si se encuentra en otro país, claro que puede hacerle el juicio, por supuesto que sí, pero es un proceso que tiene que notificársele en el país donde se encuentra si usted sabe la dirección donde vive. Ejemplo, si usted sabe que está en Barcelona, España, Barcelona, en la calle tal, número tal, departamento tal, ahí tiene que notificarlo vía exhorto. El mismo juzgado se encarga de hacer el exhorto, dar todo el procedimiento legal para que le notifiquen a él. ¿Ok? Si usted no sabe dónde vive, pero sabe que es el país de España, tiene que pedir que se le notifique por exhorto y además al último domicilio que tenía señalado en su documento nacional de identidad. ¿Correcto? En mi opinión, sí debe hacerle juicio, porque es un ahorro que usted va a tener mañana más tarde. Si él tiene bienes y derechos, ahí está la garantía para solventar el derecho alimentario. Bien, Marianelita García, te atendemos el día de hoy. Gracias por habernos seguido. Dice: doctor Tantaruna, ¿qué sucede cuando la Fiscalía incoa proceso inmediato? ¿El demandado puede ser condenado a pena efectiva considerando que el demandado no tiene antecedentes? Vamos a explicar a la gente que nos escucha. ¿Qué dice? ¿Qué es incoa proceso inmediato? Es iniciar un proceso. Iniciar un proceso. Y se llama proceso inmediato, ¿por qué? Porque tiene prioridad en su atención, ¿ok? Y en ese caso, un demandado sí puede ser condenado, pero si es primera condena,
Si no tiene antecedentes penales ni judiciales, es muy difícil que sea a pena efectiva, ¿correcto? Pero tenga cuidado, si hay un segundo devengado, si hay una nueva liquidación que sigue el mismo proceso, ahí sí, es muy probable que la pena sea efectiva si es que usted ha incumplido la anterior obligación. Mi consejo sería que no deje que avance de la Fiscalía. Si puede usted, llegue a negociar en la Fiscalía, pero cumplir con el pago de la pensión alimenticia devengada y aprobada. ¿Por qué? Porque si llega al Poder Judicial y usted en el Poder Judicial se compromete a pagar en tanto periodo la deuda, ¿qué va a suceder? Va a suceder que usted en el Poder Judicial ya va a tener antecedente penal. En Fiscalía, no. ¿Correcto? Téngalo presente. Nuestra amiga Fanny Luperdia Sañedo. Buenas tardes, doctor Tantaruna. En mi caso quisiera saber si hago una denuncia al padre de mis hijos por alimentos. ¿Cuánto le tocaría a mis niños? Yo tengo 2 niños con él y él es taxista. Bien, sí tiene que hacer juicio de alimentos. O sea, tiene que reclamar el derecho alimentario de sus hijos, independientemente de la labor que realice el obligado, el padre en este caso. Pero tenga presente una cosa, la pensión alimenticia no tiene un monto fijo, es decir, el juez no le va a decir, como tiene un hijo o 2 hijos, le toca 200, 300, 400, 500. No. Esa porción alimentaria, ese monto de dinero, se señala en criterio jurisdiccional que el juzgador, que el juez va a tener analizando las situaciones, las necesidades del alimentista y las posibilidades del obligado. Entonces, si es taxista, hay que demostrar, hay que sacar una cuenta, cuánto él gana diario como taxista, si es dueño del vehículo, si tiene otros vehículos, si tiene otros ingresos, si no tiene más obligaciones. Es decir, hay un análisis que realiza el juez con las pruebas que uno presenta para determinar la pensión alimenticia. Pero lo que sí le puedo asegurar, que tiene derecho a pensión alimenticia. Nadie está exonerado de pagar una pensión alimenticia, salvo las causales de ley. Por ejemplo, que el padre pues sea un minusválido, que no tenga forma alguna de generarse alguna renta, ¿oh? ¿Correcto? O sea, hay algunas circunstancias, pero una persona está obligada cuando no tiene ninguna de esas excepciones. Bien, sigan, vamos a seguir. No se olviden, escríbanos, Prensa Chalaca, estamos en vivo. Martes Jurídico con el doctor Tantaruna. A su atención, su abogado amigo. Eufemia Tazaico. ¿Cómo haría con un individuo peruano que vivió en Estados Unidos y nunca pagó manutención? Hoy vive en el Perú. La orden del juez. Bueno, ahí la consulta nos ha quedado un poco corta, pero vamos a resumirla y a entenderla de la siguiente manera. Era una persona que vivió en Estados Unidos y nunca pagó pensión alimenticia. Ahora vive en el Perú. Si usted nunca le hizo juicio de alimentos, tiene que iniciarlo. Tiene que hacer el juicio de alimentos en forma inmediata, porque tenga presente que la obligación alimentaria judicialmente surge a partir del día en que le va a notificar la demanda. Si usted anteriormente no demandó y no logró que se le notificara, no corre ningún devengado de pensión alimenticia, téngalo muy presente, ¿ok? Es un principio también de seguridad jurídica, porque si no, bastaría el dicho de muchas personas de decir, nunca me pagó pensión alimenticia, así que me pague todo lo anterior. No, por eso la ley, la jurisprudencia sobre todo ha establecido, concordante de que la pensión alimenticia empieza a regir, a devengarse, a deberse, desde el día en que se le notifique la demanda al demandado. ¿Ok? Nuestra amiga Flor Muñoz nos dice, ¿cómo se hace cuando tiene una demanda de alimentos pero no cumple? Bueno, en ese caso hay que ver muy claramente en qué situación se encuentra su demanda de alimentos. El hecho de presentar la demanda de alimentos va a generar que esa demanda se notifique al demandado. Y él tiene 5 días para contestarla.
Con la respuesta o sin la respuesta, el juez llama a audiencia. Y en la audiencia tiene la obligación de dictar sentencia o posponerla por 10 días, ¿correcto? Entonces, pero cuando usted tiene la sentencia, si no la apela, tiene que pedir su consentimiento, tiene que hacer el requerimiento. Es decir, hay un procedimiento procesal que se tiene que cumplir obligatoriamente. Eso significa que hay que estar atento de cada paso procesal. No solo es presentar la demanda, hay que ir a molestar al abogado, hay que insistirle. En este caso, por ejemplo, cuando se trata de temas alimentarios, amigos del Callao, el doctor Tantaruna con gustosamente los atenderá, los ayudará. Tenemos el patrocinio de Prensa Chalaca que está al servicio de la Sociedad Chalaca, así que escríbanos para servirlos, ¿ok? Bien, nuestra amiga Evelyn Arce nos dice: doctor Tantaruna, muy buenas tardes. ¿Cómo puedo hacer para que el papá de mi hijo me pague una reparación civil que tiene pendiente? Bien, vamos a explicarle. Primero, tenemos que informar para nuestros amigos qué es una reparación civil. Una reparación civil es el pago indemnizatorio que se señala en un proceso penal, ¿ok? En un proceso penal, en un proceso por falta contra la persona, en un proceso incluso de violencia familiar. O sea, es el resarcimiento económico que se señala cuando la persona obligada ha sido sentenciada. ¿Qué sucede cuando no paga esto? Hay que analizar bien la sentencia que lo ordena. ¿Por qué? Porque en algunos casos, algunos jueces señalan en la sentencia el pago de la reparación civil como una regla de conducta. Por ejemplo, se impone la pena suspendida de 2 años con la regla de conducta: firmar mensualmente, no cometer nuevo delito y pagar la reparación civil. Entonces está incluido como regla de conducta. Al ser regla de conducta, si hay falta de pago, es obligación de uno exigir a través del juzgado que le paguen la reparación civil bajo apercibimiento de revocarse la suspensión por pena efectiva. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que, en este caso, revisando la sentencia, ya haya pasado más de 2 años. O que la reparación civil no esté señalada como regla de conducta, porque puede suceder. Está accesoriamente, y en muchos casos es así. Y cuando no es regla de conducta, exigir el pago se hace mediante la aplicación de normas procesales civiles. Es decir, que se le trabe embargo sobre sus bienes, rentas que él pudiera tener. Y generalmente, a veces esas personas que deben no tienen de dónde poderle captar para cobrarle lo que están debiendo como reparación civil. Bien, continuamos aquí en Prensa Chalaca, nuestra plataforma informativa con los martes jurídicos. Caterine Natali Gómez Nolasco nos dice: doctor Tantaruna, por favor, en la secuencia no escuché muy bien cuánto es el porcentaje que se le puede pedir a un padre. Vamos a explicarle. Uno le puede pedir, si tiene un trabajo estable, el obligado, o sea, el padre tiene un trabajo, le puede pedir que la pensión alimenticia se señale en porcentaje de su remuneración que percibe. Cuando la persona obligada no tiene trabajo estable, se le pide un monto fijo. 300, 500, 600, en fin, uno le pide esa obligación. ¿Ok? Ahora, tenga presente esto: no existe norma legal que indique que tanto porcentaje le toca a uno o a otro. Es discreción del juzgador en razón de las pruebas que presente, ¿correcto? Acta de nacimiento, estudios, boletas de pago, pensión de escolaridad, en fin, atención médica, gastos de aquí y de allá. Es decir, todo lo que acredite gasto. Y demostrando cuál es el ingreso de esta persona, del obligado, y que no tenga mucha carga u otra carga familiar. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Bien, amigos, regresamos en un momento, aquí en Prensa Chalaca, los martes jurídicos con su amigo, el doctor Tantaruna.
Bien amigos, continuamos aquí en Prensa Chalaca, los martes jurídicos, con su amigo, el doctor Tantaruna. Vamos a seguir absorbiendo sus consultas. Escríbanos, compartan, recomiéndennos. Estamos para servirlos, con mucho cariño para ustedes. Eufemia Tazaico nos dice, si le hice juicio y él está retirado y recibe pensión de Estados Unidos, tengo orden del juez y el monto que me tiene que dar. Si él está en Estados Unidos recibiendo una pensión alimentaria, lo que tiene que hacer simple y llanamente es que esa sentencia que tiene usted, pedir una homologación a Estados Unidos. Le explico una cosa. Tenemos nosotros un caso sui generis. ¿Qué cosa es un caso sui generis? Caso sui generis es aquello que no se ve cotidianamente, que no es de algo conocido, algo constante, algo permanente. Son excepciones que se dan. Y como tal hay que buscar el mecanismo para que los jueces logren entender que se tenga que aplicar también la sentencia y hacer el seguimiento de pago en el lugar en que se encuentra. Pero la presión más importante va a venir que todo lo que le deben a usted, todo lo que le deben, si esta persona está personada en el proceso, haga su requerimiento con apercibimiento penal. Porque podríamos llegar a extradición si es que se sigue todo el procedimiento. Han habido casos excepcionales en nuestra patria donde ello ha sucedido. Cuide los plazos, cuide el procedimiento y yo estoy seguro que va a lograr obtener un resultado positivo. Cualquier ampliación, no se olvide, estamos a su servicio. Doctor Tantaruna, Jessica CR nos dice, si hay una conciliación y no cumple con el monto que él mismo fijó, ¿qué pasaría? Es sencillo el tema. Si usted tiene la conciliación, esa conciliación se llama acta de ejecución. ¿Qué significa? Que tiene el valor de una sentencia. No es una sentencia, pero tiene su mismo valor. Se ejecuta como un documento que, digamos, tiene la voluntad de las partes en que ambos se han comprometido. Y este señor se comprometió, usted simplemente va al Poder Judicial con una demanda diciendo que pide la ejecución del acta de alimentos. Y ahí señala los adeudos y este señor lo notifican para que cumpla con el pago. Si no paga, sale el auto final, se tiene por aprobado y sigue el mismo procedimiento de ir a Fiscalía con requerimiento para que pague dándole oportunidad y de ahí al Poder Judicial, proceso penal inmediato si es que no paga. ¿Ok? No se olvide, su acta de conciliación tiene el carácter de sentencia. Bien, continuamos. Pérez del Callao nos dice, doctor, ¿qué pasa si tengo una conciliación hace 4 años, cuando mi hija tenía 8 meses? Solo veo una vez por semana y ahora ella no vive con mi hija. Ella vive con su pareja, mi hija está con su abuela y ahora quiero más tiempo con mi hija. Ella tiene constituida de la B. Bueno, hay que tratarnos de escribir un poquito mejor la pregunta, mis queridos amigos, para entendernos, ¿ya? Pero vamos a traducir. Lo que yo entiendo de acá es que usted me señala que tenía una conciliación donde pagaba su pensión y podía ver a su hija, ¿correcto? Pero, ¿qué sucede? De que ahora la madre de su hija ya tiene una nueva pareja, no vive con su hija y usted reclama mayor tiempo para verla. En el mundo del derecho, todo lo que se dice se prueba. Acá los únicos que tienen derecho de ver a sus hijos y tenerlos son los padres. En ausencia de uno está el otro. No es que en ausencia de uno está la tía, está el abuelo, está la abuela. No, no, no. En ausencia de uno está el otro. Salvo que, por mandato legal y judicial, esté impedido de tenerlo. Eso es diferente. Pero yo veo que usted no reclama una tenencia y custodia. Usted dice, yo quiero verla mayor tiempo. Entonces, usted tiene que pedir la ejecución de esa acta de conciliación. Judicialmente, si ahí se señaló un régimen de visitas, usted tiene que exigirlo en la vía judicial. Cuando las partes no llegan a un entendimiento respecto de esas obligaciones mutuas que tienen, la única forma
de hacerlo valer es con el Poder Judicial. Nuestro Poder Judicial, lento, desorganizado, perezoso, muchas veces corrupto, como hemos visto, pero es el único Poder Judicial que tenemos. Y a él tenemos que sujetarnos. ¿Ok? Bien, no se olviden, Prensa Chalaca, martes jurídicos de 4 a 5 de la tarde. Estamos para servirlos. Escríbanos sus consultas. Estamos en vivo. Compartan. Bien, continuamos. Nuestra amiga Katia Ponte nos dice: doctor Tantaruna, tengo una conciliación. Mi hijo y yo estamos en España y el papá solo deposita un mes y otro. No quiero saber si puedo hacer una demanda desde aquí. En mi conciliación indica que él se encarga de su vestimenta para fiestas, patrias, navidades y cumpleaños. Claro que puede hacerlo. No se olviden que con España las normas legales tienen aplicación de reciprocidad. ¿Eso qué significa? Que usted puede ir allá a España, a un juzgado de España, y de allá le van a notificar al Perú para que este señor cumpla con sus obligaciones. ¿Cómo que? También usted puede enviar un poder a un familiar acá, a cualquier persona, incluso a su abogado, para pedir la ejecución de esa acta de conciliación donde existe obligación alimentaria. ¿Correcto? No se olvide, si puede ejecutarse ese acta de conciliación, no pierde valor. ¿Ok? Bien, nuestra amiga Ana Patricia Jordán Gamero, y también lleva juicios contra la Municipalidad de La Perla por retenciones pensionales retenidas y que nunca depositaron a la ONP o AFP. Bien, mi amiga, acá no estamos llevando juicio, estamos orientándolas. Y las vamos a orientar con mucho gusto, mucho gusto. Miren, las entidades del Estado que tienen sus trabajadores hacen retenciones. Hacen retenciones para el pago de las pensiones que nos hacen a nosotros, o sea, de salud, de jubilación, etcétera, etcétera. Pero esas retenciones tienen que ser depositadas al Estado, tienen que ser entregadas a las AFP o a la ONP. En muchos casos, muchas entidades del Estado hacen la retención de nuestra boleta, lo tienen y no lo entregan al Estado, no pagan. Ojo, ahí ya hay un delito. Que acá en nuestra patria los jueces no ejerzan y apliquen la ley como corresponde es otra cosa. Pero la norma legal establece que un funcionario público es el retenedor de esos dineros que tienen que ir a otra entidad del Estado. Es decir, no es plata de ellos, no es una deuda de ellos, es nuestro dinero que queda retenido para ser entregado a otra entidad. Y esa retención constituye un delito de apropiación ilícita también. O sea, tiene que reclamarlo así, ¿ok? Janice Beverly Clo nos dice: Janice Beverly Clo Atoche Ramírez, ¿cómo puedo hacerle juicio por alimentos al padre de mi hijo? Hace 13 años que no le da nada. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que llevar? Vamos a absolverle la consulta. Usted puede hacerle juicio inmediatamente teniendo el acta de nacimiento del menor o de la menor, documentos que acrediten que está estudiando, quizás en colegio particular, constancia de notas, constancia de pagos, documentos que acrediten que usted da gastos en su menor hija. No es obligatorio, pero es demostrable de que usted da atenciones y gastos en su hija, ¿correcto? Y si este señor demandado tiene trabajo, para señalar en qué lugar trabaja. Si no, simple y llanamente se le pide una pensión en base a un monto fijo, Repito, no hay exoneración de alimentos por no trabajar, porque la mayoría dice: no tengo trabajo, con las justas pervivo, y creen que por eso los jueces lo van a perdonar, los van a exonerar o le van a dar un monto pequeño. No, haga su demanda, corre la deuda a partir que notifican la demanda, ¿ok? Nuestra amiga Vicky Armas nos dice: doctor Tantaruna, una pregunta. Yo hice una demanda de alimentos. Estaba la orden de devengados y retiré la demanda. ¿Podría continuar la demanda nuevamente? Vamos a explicarle. Si usted presentó una demanda de alimentos que ya tiene liquidación de devengados, usted puede continuarla. Porque para hacer una liquidación de devengados significa que tenía que tener obligatoriamente una sentencia. ¿Correcto? Y si usted tuvo una sentencia, el proceso ya está terminado.
El proceso abandonado por más de 4 meses y no presentación a ninguna audiencia tiene valor en archivarse cuando no hay sentencia, ¿correcto? Pero cuando hay sentencia, solamente se desarchiva el expediente, se actualiza liquidaciones y se pide su ejecución, ¿correcto? Téngalo presente. Seguimos acá, en Prensa Chalaca, todos los martes jurídicos con el doctor Tantaruna, su abogado amigo. Estamos a su servicio. No se olviden, compartan nuestro programa y sintonícenos de 4 a 5 de la tarde. Bien, nuestra amiga Edixa RL Solís nos dice, doctor Tantaruna, en mi caso ya salió el devengado, pero él hasta ahora no da un sol, hace caso omiso, dictaminado por el juez. ¿Qué puedo hacer ante eso? Si usted tiene una liquidación de devengados, mire, escuche, esto es importante y acá viene la ayuda del interesado. Si usted tiene una liquidación de devengados que se puso en conocimiento de la otra parte y la otra parte no la observa, porque esa es la palabra, no la observa, usted pide la aprobación y requerimiento de pago a través de su abogado. Anótelo, porque hay abogados que están más perdidos, pero usted también oriéntelo, diga, yo escuché al doctor Tantaruna y dice que el siguiente paso es que pida la aprobación con requerimiento de apercibimiento penal. Entonces, el juez le va a dar la notificación, el siguiente paso procesal, con requerimiento con apercibimiento penal. Si tampoco cumple a ello, usted pide que se haga efectivo ese apercibimiento y vaya a la fiscalía. Pero hay que estar detrás porque son varios y diferentes pasos procesales, ¿ok? Estamos a su servicio. Carito Romero nos dice, doctor, buenas tardes. ¿Qué pasaría si no cumple dicho monto en la fecha indicada o un mes deposita y otro no? Acá viene el tema. Si una persona incumple con su obligación alimentaria ordenada judicialmente, haga la liquidación. Haga la liquidación y usted lo va aprobando. Usted puede hacer tantas liquidaciones por devengados que tenga en cada periodo. Y ojo, que cada liquidación es un proceso penal. Y ningún alimentario, o sea, el obligado a dar alimentos, va a estar con la tranquilidad de saber que tiene un proceso penal. Háganlo. Me debe 2 meses, liquidación. 3 meses, liquidación. 6 meses, liquidación. Y cada uno de ellos se abre un proceso penal. Ojo, la norma legal no establece que tenga que tener 1 año de devengado, ni 2, ni 3. Eso lo hacen cuando se olvidan, cuando hay demora o cuando no le damos atención al caso. Pero si a mí me debe 2 meses o 3, ya hago mi liquidación y si no me paga, inmediatamente proceso penal. Presione de esa forma, ¿correcto? Bien, seguimos. Nuestra amiga Miriam MQ o MQ, doctor Tantaruna, buenas tardes. Yo tengo una conciliación de hace 3 años. Él no deposita lo que hemos quedado. Ahora me dice que no trabaja y no tiene trabajo fijo. Usted contéstele. ¿Y a mí qué me importa? ¿Sabe por qué? Porque la conciliación tiene carácter de sentencia. ¿Eso qué significa? Que usted su conciliación la presenta a través de un abogado de oficio o a través de una persona que le haga la demanda de ejecución de acta de conciliación. ¿Para qué? Para que le pague los alimentos que le debe a usted. Presione, porque de ahí se va hasta el proceso penal. Un proceso penal, una liquidación, otro proceso penal, al segundo, tercero, preso. No hay exoneración. Usted tiene una sentencia en sus manos. Esa acta de conciliación es una sentencia. Repito, tiene todas las características. No es una sentencia en sí, pero es conocida como una sentencia. ¿Por qué? Porque solamente va al Poder Judicial para ejecutarse, ya no para señalar monto, ya no para que presente excusa, decir que no puedo pagar, ni nada por decirlo. No, va para ejecutarse, sin dudas ni murmuraciones. Seguimos en Prensa Chalaca, todos los martes a partir de las 4 de la tarde. Felipa Marcos nos dice, doctor Tantaruna, uno consulta. Hay una conciliación en el 2017 que no quedamos de acuerdo en nada y aún así no manda nada hasta ahora. ¿Puedo pedir desde la conciliación para reembolsarme si mi niño tiene 4 años? Bien. Hay una conciliación donde no acordamos, nos dice nuestra amiga.
Si hay una conciliación donde no acordaron, entonces no hay conciliación. ¿Ok? Fueron a un centro de conciliación a través de la DEMUNA, a través de un centro particular de conciliación, pero si no llegan a ningún acuerdo, no hay conciliación. Que haya conciliación significa que se han obligado a algo, ¿no es cierto? Y al no tener ninguna obligación, evidentemente queda expedito su derecho de ir al Poder Judicial a entablar su demanda, pero no le va a pagar lo atrasado. Hay un descuido, no se descuide. La demanda de alimentos y la pensión alimenticia y su devengado rige a partir del momento en que se le notifica la demanda al demandado. ¿Ok? Seguimos. Nos siguen llegando las consultas a través de Prensa Chalaca. Bien, Andy Camps Aguilar Río nos dice: doctor, en el caso yo vivo con mi hijo, ¿yo podría exigirle a la madre la pensión de alimentos si así ella alega que tenga otro hijo en otra relación? Interesante tema, que la semana pasada también dimos una explicación. Interesante tema. Los derechos son iguales para el padre o por la madre. La pensión alimenticia no es para la madre ni es para el padre, es para el hijo alimentista. ¿Eso qué significa? Que el derecho de reclamar esa pensión es tanto a la madre que no lo tiene como al padre que no lo tiene. ¿No tiene a quién? Al hijo alimentista. Si el padre tiene a su hijo, pues evidentemente tiene todo el derecho para demandar a esa madre que no tiene la tenencia y custodia de su hijo. Y la madre tiene la obligación de pagar alimentos y seguir el mismo procedimiento legal. No paga, liquidación. No paga la liquidación, proceso penal, fiscalía judicial. ¿Ok? He visto hace poco un caso que hemos tenido donde a una madre la han sentenciado por una deuda alimentaria de más de 4 años. Ella decía: las mujeres no tenemos derecho de pagar alimentos. Y eso no es cierto. La ley es igual para todas. ¿Ok? Seguimos. Carmen Porras Villegas nos dice: doctor Tantaruna, muy buenas tardes. Yo hice un acuerdo en fiscalía del principio de oportunidad. El demandado solo ha cumplido 2 cuotas y ahora le mandan una notificación que tiene 3 días para que deposite la deuda. ¿Qué pasa si no paga? Son 17.286 de devengados. Vamos a explicarle. Este punto es muy importante. ¿Qué es el principio de oportunidad? Cuando hay la notificación del pago de devengados y no cumplió, sale el apercibimiento para que vaya a la fiscalía para que ejerza el derecho de denunciarlo penalmente por el delito de omisión alimentaria. ¿Correcto? Llega a la fiscalía, pero la fiscalía, antes de ir al Poder Judicial, le da una última oportunidad al obligado y le dice: te comprometes a pagar y aplicamos el principio de oportunidad. ¿Qué es el principio de oportunidad? Es el momento en que la fiscalía le dice a la otra parte si se obliga a pagar y éste acepta. Acepto a pagar en tales y tales cuotas. Pero también tiene que señalarse así por mandato legal que si esta persona incumple con el cronograma de pagos establecido, se da por vencida toda la obligación y va al Poder Judicial. Yo le sugiero, la Fiscalía está siendo muy condescendiente ahí de darle 3 días más, porque si usted suma del periodo que dejó de pagar hasta que pida, hasta que notifiquen, pasa no solamente 3 días, pasa 1 mes o 2 meses o 3. Más bien, tiene que llamarle la atención a ese fiscal porque está incumpliendo con la ley. En ninguna parte le dice la ley que cuando incumple su obligación le vuelve a dar un plazo más. Insista, reclame, que vaya directamente ya al Poder Judicial. La diferencia, como les decía, en Fiscalía, si paga y tranza y cancela toda su deuda, no tiene antecedente penal. Si va al Poder Judicial, apenas llegue, ya tiene antecedente penal. Antecedentes judiciales ya se le genera. ¿Correcto? Tiene que tener muy presente eso. Bien, seguimos. Reina Tume nos dice: doctor, el papá de mis hijos no quiere pasarme una pensión de alimentos porque él solo quiere comprarle desayuno y almuerzo nada más. Yo quisiera, o no sé, ¿se podrá hacer juicio para que él me mande una pensión por mis hijos? Porque mis hijos viven conmigo y no están conformes con lo que hace su papá.
Vamos a explicarle. Bien, la ley establece, mire lo que le digo, que la pensión alimenticia puede ser en dinero o en especie. ¿Ok? Pero sin embargo, esto no es una decisión del señor, del padre, del obligado. No, no, no. Esto es un mandato judicial en una sentencia. Y para que un juez ordene que la pensión alimenticia sea en especie, en comida, en vestido, en víveres, él tiene que demostrar por qué es así. No es tan sencillo. Usted haga su demanda de alimentos pidiendo un monto fijo, una pensión fija, que él tiene que pasarle en dinero. Y él, cuando conteste la demanda, dirá, pues yo no puedo darle dinero, puedo darle esto. Pero el juez va a tener que analizar los fundamentos que él tenga para hacer ver de que no tiene posibilidades de dar dinero, pero sí víveres, sí especies, ¿correcto? Es bien difícil. Lo que sí estoy seguro es que van a ordenar que él le pase una cantidad de dinero. Quizás a él le preocupe, como a muchos padres, ¿en qué va a invertir el dinero? Obviamente va a invertir en sus hijos, sino que ellos quieren volverse los contadores. No, quiero saber cuánto gastaste en esto. No vaya a ser que te vayas con tu amiga, con tu amigo y salgas también a pasear. Eso es un absurdo. Cumplan los padres con su derecho alimentario. Continuamos con nuestra plataforma informativa de Prensa Chalaca. Ocute Ovara me dice, soy venezolana, mi bebé nació en el Perú, quiero irme a España, pero mi bebé tiene un apellido del papá, nunca más supe de él. Ya pedí autorización del juzgado y nada. ¿Qué debo hacer? Claro, porque la norma legal peruana establece de que para que un menor de edad salga del país, tiene que tener la autorización de los dos padres. Ahora, si usted le puso el apellido del padre peruano y este lo firmó, miren lo que le digo, si este lo firmó, tiene que ser con autorización de él. Y la fundamentación que tiene usted que hacer es clarísima respecto de por qué pide la salida. Tendrá que demostrar y fundamentar por qué pide la salida y por qué este señor no es ubicable. Pero yo le recomiendo algo. Hágale usted un juicio de alimentos. Notifíquele en el domicilio que tiene en su DNI. No se preocupe de notificarlo en tal o cual lugar, que se mudó, que se alquiló. No. Búsquelo en el domicilio de su DNI. Así no viva ahí. Porque la ley señala, mire lo que le digo, la ley señala muy claramente que las notificaciones son válidas solo si se dirigen al domicilio que figura en el Registro Nacional de Identidad. Esto se refleja en el DNI, Documento Nacional Peruano. Evidentemente, si usted no lo ubica, él va a ser un rebelde, van a sentenciar, van a obligar y usted va a tener una sentencia de alimentos. Con eso, es un buen elemento para decir que este señor es inubicable, no cumple con su obligación alimentaria y usted puede decidir sola para llevarse a su hijo. ¿Ok? Cualquier ampliación, estamos a su servicio. Búsquenos, estamos en Prensa Chalaca todos los martes jurídicos con su amigo el doctor Tantaruna. Bien, Edith Royal Story nos dice, doctor, estoy embarazada de alto riesgo, por lo cual tuve que dejar el trabajo y el padre no me da dinero. Le pedí que me dé para poder realizarme mis chequeos, pero solo me mandó 130 soles. Me dijo que eso es lo único que le alcanza. ¿Cómo podría hacer? ¿Lo puedo demandar estando embarazada? Solamente, claro. Pero más que demandar, lo puedes denunciar. Eso, si una persona que está embarazada, a sabiendas de que el señor que lo embarazó, a sabiendas actúa en forma dolosa de no atender a la persona que embarazó, eso es un delito, ¿ya? Ese es delito de abandono de mujeres en estado de gestación. Es sancionable penalmente. Pero hay que demostrar que esta persona la abandonó dolosamente. Porque hay casos que te abandono porque me fui a trabajar al extranjero o porque viajé a provincias. No tengo forma de comunicarme. Pero si es un abandono doloso, es decir, no, ya tú hazte cargo, es tu problema,
Eso es una gran irresponsabilidad que la ley penal también lo señala. ¿Correcto? Si usted tiene su domicilio, él es ubicable, mándele una carta notarial. Estamos para servirla. Sencilla, clara y concreta. Así, dígale, cumple con tu obligación o te voy a denunciar penalmente por este delito. El delito de abandono de mujer en estado de gestación. Independientemente de eso, también cuando ya nazca la criatura y hasta que usted pueda hacer su juicio, puede demandar el pago de los derechos en la vía civil, de los derechos por estado de gestación. Todos sus gastos, puede demandarlos. ¿Correcto? Continuamos. Veriti Cisneros nos dice, doctor Tantaruna, buenas tardes. Para averiguar cuánto gana, ¿tengo que ir donde él y con qué documento para que la empresa me pueda mostrar su boleta? No. No hay necesidad que usted vaya a la empresa. Simplemente usted en su demanda señala dónde trabaja y pide que el juzgado oficie a la empresa. ¿Ok? Simplemente pide que el juzgado oficie a la empresa para efecto de que informen todas las remuneraciones que él tenga, horas extras, gratificaciones, bonificaciones y todo lo que pueda él percibir en forma constante y permanente. ¿Correcto? Ojo, si usted tiene apuro en una pensión alimenticia, se puede hacer un proceso antes de iniciar un juicio de alimentos, un proceso que se llama de asignación anticipada. Es una medida cautelar fuera de proceso. Ojo, medida cautelar fuera de proceso, demostrando la necesidad imperiosa de alimentos que tiene. Eso es cuando hay un trabajo estable, ¿eh? Ojo, pestaña y ceja. ¿Ok? Entonces, las partidas de nacimiento de los hijos, de matrimonio si usted es casada, del departamento si es alquilado, del colegio si es particular, se sustenta bien esa demanda de medida cautelar y el juez le va a dar una pensión anticipada. Y después de ello usted recién inicia su juicio de alimentos. ¿Ah? Téngalo muy presente, sí procede a hacerlo, ¿correcto? María Flores nos dice, doctor, muy buenas tardes. Tengo 4 niños del mismo padre. No sé cuánto estará ganando, ya que él dice ganar solo 1000 soles. Si fuese así, ¿cuánto en realidad me tocaría y si me convendría hacer un juicio de alimentos? Aquí sí hay que tener presente. Yo también he tenido casos idénticos donde una persona sí tiene un trabajo estable que ganaba 1200 soles, con 4 hijos, pero a la esposa le daba 1000 soles mensuales. Pero la esposa decía, es que él también se dedica, él es artista, contrata eventos y tiene buenos ingresos, mensualmente sumará 3000, 4000 soles de ingresos. Pero si no los puede demostrar, es ahí el detalle. Reitero, como siempre indico en mis programas, todo lo que se dice se tiene que probar. Entonces, si yo no puedo demostrar que él tiene otros ingresos, a pesar que sé que realiza otras actividades, me vería en un conflicto. Entonces, salvo que él le dé pues menos de 500, 400 soles, entonces usted podría reclamarle, hacerle una demanda de alimentos. ¿Por qué? Porque si no tiene otras obligaciones alimentarias, yo le aseguro que por 4 hijos, el juez de los 1000 soles le enviará hasta el 60%, 600 soles. ¿Ok? Téngalo muy presente. Bien, un momentito. Salud con todos nuestros amigos de Prensa Chalaca. Continuamos. Nuestro amigo Vivanco Gabriela Ana, nuestra amiga, nos dice, doctor, yo gané un juicio por el 50% de los haberes, pero él solo pasa el 300 soles por 2 niñas y una especial, en el cual durante 11 años tuve más gastos y la madre interviene mucho y está inubicable, porque la mamá no deja, será que no deja que lo ubiquen. Bien, no se preocupe, si usted tiene un juicio de alimentos, haga su liquidación. No estará ubicable en tal o cual domicilio, pero en el domicilio señalado en el proceso judicial es ahí donde se le tiene que notificar, ¿ok? Entonces, haga su liquidación de devengados, que se le notifique en su domicilio legal si señaló, es decir, el procesal en el juicio, y el real donde estuvo viviendo o donde señaló su domicilio en el proceso judicial, para que ahí se apruebe y abra los procesos penales correspondientes. ¿Correcto? Haga todos los procesos penales. Si esta persona resulta inubicable, salió al extranjero y todo lo demás, hay que tener todas esas resoluciones que dicte el juez para que usted pueda demandar entonces a los abuelos. Pero siempre que se haya agotado esto, ¿ah? ¿Correcto? Téngalo muy presente. Cualquier ampliación estaremos a su servicio,
¿ok? No se olviden, los martes jurídicos aquí, en Prensa Chalaca, a partir de las 4 de la tarde, con su amigo el doctor Tantaruna, su abogado amigo. Bien, continuamos. Nuestro amigo José SRP nos dice: doctor Tantaruna, ¿una transacción judicial por alimento desde 5 años se puede archivar o desestimar? Porque yo vivo con mi hija, con su mamá y cumplo con todos los gastos. A ver, acá han realizado una transacción extrajudicial. No me habla de una conciliación extrajudicial, mire la diferencia. Una transacción extrajudicial es un acuerdo de dos partes mediante firma legalizada ante un notario público. Mientras que una conciliación extrajudicial es el celebrado en un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia. Diferencias. La conciliación, su acuerdo tiene carácter de sentencia. El acuerdo extrajudicial, o sea, la transacción extrajudicial, tiene la obligación contenida que se hace valer en un procedimiento diferente, totalmente diferente. ¿Correcto? Entonces, si usted no tiene a su hija en su poder, o tiene usted a su hija en su poder, entonces no se preocupe. Si es una transacción, repito, si es una transacción, no tiene la obligación de ejecutarse como una conciliación extrajudicial. ¿Correcto? Porque no es un acuerdo, es una transacción. ¿Qué es decir? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es formal. Esto tiene carácter de sentencia. Ejecutable. Esto no. La transacción extrajudicial no. ¿Correcto? Durará en tanto las voluntades de las partes así lo manifiesten. En este caso, si usted tiene a su hija o usted es el que cubre con todo, usted tiene el derecho prevalente sobre eso y puede independientemente hacer una demanda de tenencia y custodia formal para después reclamar alimentos, ¿ok? Bien, José Enrique Porras nos dice: doctor, yo paso pensión a mi hijo, pero la mamá de mi hijo no me deja comunicarme. ¿Puedo hacer en este caso? ¿Qué puedo hacer en este caso? Mire, ve, usted cumple con su pensión alimenticia y la madre no lo deja ver, no lo deja comunicarse. Usted tiene que hacer una demanda de régimen de visitas. Cuando hay diferencias y conflictos entre las partes, solamente es el Poder Judicial quien tiene la fuerza coercitiva para obligar a ambas partes el cumplimiento de un mandato. ¿Ok? Entonces, si usted demanda el régimen de visitas, el juzgador, con toda seguridad, se lo va a dar, porque el derecho del padre y de la madre es irrestricto. El derecho de un padre no puede ser mellado, entorpecido y dañado. Eso es un daño grande que se hace a los hijos o a las hijas. Un daño terrible. Muchas veces por conflictos personales entre padres se omite cumplir con esa obligación sin pensar que a quien se hace daño realmente es a ese hijo. Haga valer su derecho, reitero, solamente por mandato judicial, ¿correcto? Y cuando se incumple el mandato judicial, ya ahí vienen las otras acciones, incluso hasta la vía penal por resistencia a la autoridad. ¿Ok? Bien, continuamos. Nos escribe nuestra amiga Carito: doctor, muy buenas tardes. ¿Es verdad que por ser taxista, él es el que pone el monto en el juicio? Porque el papá de mis hijas me pasaba 20 soles diarios por 2 hijas, pero a la semana prácticamente me daba 4 días. Ahora que se ha enterado que le voy a hacer juicio, quiere darme 15 soles diarios. Bien, hay que establecer primero si usted puede demostrar que le daba los 20 soles. De repente en una cuenta, de repente mediante un giro, ¿correcto? Si se puede demostrar. Ahora, él le quiere dar 15 soles diarios por 2 hijas. Yo le voy a recomendar una cosa. Mire, escuche bien, ¿eh? Esto es estrategia de defensa. Estrategia de defensa. Que hágale solamente juicio por una de ellas. ¿Ok? Hágale juicio por una de ellas. El juez no le va a señalar menos de 350 o 400 por una hija. Después de 3 meses, hágale juicio por la otra, en forma independiente. ¿Correcto? Entonces él se va a ver entre la espada y la pared. Si lo hace juntos, los jueces generalmente, bueno, por los dos bajan un poco el monto. Si lo hace independiente, usted reclama por una y un juez no le va a dar, repito, menos de 400 soles, es mi concepto.
Los jueces del Callao han cambiado bastante su criterio en dar pensiones alimenticias con aquellos padres que no tienen un trabajo fijo, ¿correcto? Después ya viene lo otro, le hace el otro juicio. Estrategia de defensa. Téngalo muy presente. Bien, continuamos con nuestro amigo José Luis. Nos dice, cuando eres casado también debes pasarle pensión a la madre. Cuando eres casado debes pasarle pensión a la madre. Mire, le voy a explicar algo. O sea, me habla del cónyuge, ¿correcto? Yo entiendo así, debe pasarle pensión a la madre, a la cónyuge. Los cónyuges tienen derechos igualitarios. Si usted es una persona que se dedica a trabajar y su esposa no hablamos de pensión alimenticia, hablamos de un sentido de humanidad si viven juntos. Pero si ya viven separados, la pensión alimenticia para la esposa, que usted le dice la madre de sus hijos seguramente, para la esposa solamente es cuando se acredite un estado de necesidad. No se genera alimentos por el hecho de ser la esposa. Por ser la madre de sus hijos no se genera el derecho alimentario. Se genera por un estado de necesidad. ¿Por qué? Porque la esposa no puede trabajar, porque está enferma, porque es incapaz, porque tiene algún impedimento legal para generarse una renta. Igual puede suceder al esposo. El esposo de repente no trabaja, ¿por qué? Tiene impedimento legal, es decir, formal, de salud, es incapacitado, en fin, no puede generarse una renta. Y la esposa trabaja y puede, también tiene el derecho de darle alimentos. Pero no por el hecho de ser esposa se le genera una obligación alimentaria, hay que tenerlo muy presente. Bien, amigos, seguimos aquí en Prensa Chalaca. Escríbanos y escríbanos durante la semana, porque las consultas las continuaremos absolviendo en nuestro próximo programa. Elsa Mamani Guanatico nos dice, doctor Tantaruna, muy buenas tardes. A mi hermano le notificaron una demanda de alimentos, pero él no tenía conocimiento que existía la menor y cuando fue a buscarla se esconde y se muda y no hay razón donde se le encuentre. Bien, a ver. A su hermano le notifican una demanda de alimentos de una menor que él no sabía que existía. Le voy explicando algo. Las demandas de alimento generalmente son con los menores que existen y son de conocimiento del padre, porque él los ha firmado. Salvo que se trate de una demanda de reconocimiento de paternidad extramatrimonial conjuntamente con alimentos. ¿Ok? Entonces, si es así, va a tener que usted mismo seguir el procedimiento y demostrarse que usted es el padre para que surja la obligación alimentaria. ¿Correcto? En ese caso, mi sugerencia es, si usted quiere hacer valer algún derecho respecto de la menor, ahora que le están reclamando algo, puede hacerle, pues, si ya tiene el reconocimiento, un régimen de visita y notificarla en el mismo domicilio que ella utilizó para demandarla por alimentos y se va a dar por válido. Así se haya mudado donde se haya mudado, porque llega el momento en que los apercibimientos lleguen a esa instancia y puede abrirle proceso penal. Y ahí sí viene la dificultad para esta persona, ¿ok? Téngalo muy presente. Vamos a continuar. Álvaro Gutiérrez nos dice, mi abuelo se ha hecho cargo de mi nieto. Nunca le pasaron ni un sol. El niño ya tiene 12 años. ¿El abuelo puede hacer juicio al padre o a la madre o a los dos? Claro que puede hacerle juicio. Pero hay que demostrar la tenencia y custodia, es decir, en este caso el abuelo la tenencia de hecho, que lo ha tenido en forma permanente y constante. Alguna jurisprudencia ha señalado que es mejor que se tenga tenencia reconocida, o sea, lo puede pedir judicialmente para que un juez le diga, sí, es válida la tenencia que tú tienes y puedes reclamar todos los derechos alimentarios al padre. Pero repito, tengan presente que la pensión alimenticia solo va a correr desde el día que le llegue la demanda, no para atrás, ¿ok? Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes, con mucho cariño los hemos servido y seguiremos sirviendo el próximo martes. Los martes jurídicos con el doctor Tantaruna, a partir de las 4 de la tarde. Sigan escribiéndonos. Aquí nuestro personal de producción estará muy gustoso en separarle todas sus consultas. Seguiremos con los mismos temas hasta que
hasta que ustedes mismos lo digan. Tenemos temas muy interesantes, ¿eh? Ojo, vamos a hablar de temas de desalojo, la nueva ley de contrataciones, las nuevas leyes de inclinato, los modelos de contratos, en fin, temas muy importantes que nos han hecho llegar. Incluso nos han hecho llegar temas para dar opiniones respecto de los temas políticos que vivimos. Si las elecciones que se piden están bien pedidas, si son constitucionales, no son constitucionales, con gusto se los vamos a absolver. Hasta el próximo martes, mis queridos amigos, el doctor Tantaruna, tu abogado amigo, con cariño. Hasta el próximo martes. Audio Jungle.